peligro para cualquiera. Totalmente. Para cualquiera. Hola Cecilia Pérez, ministra, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Carlos, Luis y Pati. Estuvo siguiendo atentamente lo que estábamos hablando Sí, recién sí. con parte de esta familia, como abogada, ni siquiera le digo como ministra o como una ciudadana. ¿Qué reflexión le merece esto, doctora? Bueno, una de las cuestiones hay que ver los problemas. Hay algunas cuestiones jurídicas que afectan todo lo que es el esquema de violencia familiar y violencia doméstica. Las dos leyes que tenemos, que una ley es especial para la protección de la víctima y la otra es para el juzgamiento de la conducta del victimario, por decirlo de alguna manera. Pero una cosa que nosotros tenemos que empezar a trabajar es un problema que tiene dos partes. Nosotros nos centramos en protegerle a la víctima y de alguna manera estamos fallando, ¿verdad? Nos centramos en castigarle al victimario, pero no estamos trabajando en tratarle al victimario. Porque esa persona hoy le mata a esta chica, si es que no se, a esta familia, si es que no se suicidaba, mañana le iba a matar a otra persona. Porque son dos caras de una misma moneda. A todo victimario corresponde una víctima. Y él va a seguir buscando otras víctimas en el ámbito de la violencia. Yo recuerdo que una vez mencionaba creo que es el psicólogo forense luego de la fiscalía, que justamente le preocupaba que nunca eran tratados estos hombres que estaban acusados inclusive de feminicidio en grado de tentativa o de violencia intrafamiliar, que la mujer presentaba la denuncia, él terminaba a veces inclusive condenado 3, 4 años, pero decía cuando salga va a ir a matarla, porque él nunca fue tratado, o sea, Claro. El problema se mantiene, la cuestión penal es una. Probablemente aumente más la ira. Claro, y de hecho se dieron varios casos de tipos que recuperaron su libertad después de haber sido condenados por violencia intrafamiliar y fueron y mataron a la mujer. Yo estuve tratando de encontrar un tratamiento penitenciario para esas personas. Y un conocido profesor español que trabaja con la ESID me dijo, tenemos que trabajar afuera. El contexto de encierro no es un ámbito positivo para trabajar eso, porque suma otras cosas a la problemática en sí, que no se pueden administrar, o sea, las estrategias son muy complicadas. Entonces, trabajando en prevención de que no llegue al punto de que la persona termine yéndose presa, ¿verdad? Si vamos a trabajar en lo que es la prisión, vamos a hacer otro enfoque, pero este catedrático me decía, es muy difícil trabajar la problemática del hombre violento, de la violencia familiar en contexto de encierro. Bueno, vayamos al tema del Ministerio de Justicia o a su función, doctora. ¿Cómo están las cárceles? ¿Ciudad del Este sigue siendo la única cárcel que tiene reclusos con coronavirus? Sí, hasta ahora sí. Nosotros tenemos, por protocolo del Ministerio, estuve escuchando esta mañana que estaban hablando de eso. Nosotros trabajamos con los protocolos del Ministerio y se reportan los casos sospechosos. Todos los casos respiratorios son considerados sospechosos de COVID hasta que se descarte que sean coronavirus. Nosotros tenemos otra problemática que el Ministerio de Salud está abordando de manera integral ahora en Ciudad del Este, que es la tuberculosis. La tuberculosis también es una enfermedad respiratoria que tiene síntomas parecidos. Hay fiebre, hay tos, hay dolor de garganta, hay el problema del sistema respiratorio. Entonces, muchas veces no es COVID, pero es tuberculosis, ¿verdad? Los casos crónicos. Todas las pruebas que nosotros hicimos hasta ahora fuera de Ciudad del Este son negativas y dan o positivo a tuberculosis o alguna otra patología. O sea, que se suma eso a lo que se vive hoy. Es una condición de riesgo. Pero eso es solamente penal de Alto Paraná o también en otras cárceles. El enfoque que ahora estamos haciendo con salud es, ellos comenzaron por el penal infectado, ¿verdad? Pero la idea es hacer un mapeo con la información que nosotros, o sea, partiendo de la información de que nosotros le pasemos, ¿verdad? De lo que ya es como enfermedad de base la tuberculosis, el VIH, que nosotros trabajamos con Pronacida. Y el programa nacional de tema cardiovascular por la hipertensión y el de diabetes. Ahora, la cuestión de fondo, porque lo que hace el COVID es poner otra vez sobre el tapete algo que venimos discutiendo desde hace décadas. El problema de que las penitenciarías tienen una población que está
por el doble o el triple por sobre su capacidad. O sea, las cárceles llenas, atiborradas de reclusos y su capacidad ha sido superada ampliamente. Haciendo nosotros un histórico después de la masacre de San Pedro, se hizo una modificación legislativa a la ley 4431 y hubo una merma importante, o sea, bajó la población en 2.000 personas, 1.700, 800 personas, que volvió a subir, incluido el cambio legislativo. Ahora tenemos una situación de que logramos depurar, porque estamos trabajando bien con la Corte, logramos depurar y al último corte que hicimos con relevamiento de datos y motivos de salidas del sistema, 1.086 personas salieron desde el 1 de marzo al 11 de mayo, pero tenemos 1.000 para entrar en las comisarías y en las jefaturas departamentales, o sea, estamos igual. Están igual. Tenemos 14.600 ahora, pero vamos a tener, una vez que toda esta gente entre, vamos a tener 15.500 de vuelta. ¿Y en qué caso se dan los traslados, ministras? ¿En qué caso se dan los traslados? Nosotros los traslados administrativos hacemos por motivos de seguridad, cuando se suscitan circunstancias puntuales o tenemos información de inteligencia penitenciaria que se están creando condiciones para alguna motín, fuga, etcétera, ¿verdad? O alguna persona que sabemos que está haciendo algo irregular y trabajamos a veces con la misma fiscalía y con el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, recibimos la información que ellos tienen y ahí hacemos los traslados administrativos. Ahora cortamos, a no ser que sea por motivos de seguridad, por el tema del COVID, ¿verdad? Y tuvimos casos en los cuales pusimos a conocimiento de la Corte de que había orden judicial para traslados administrativos de personas consideradas de alta peligrosidad, y a nosotros, al cotejar nuestra información con relación a esa persona con nuestra información de inteligencia, era para hacer algo, ¿verdad? Se trata de trasladar de un lugar a otro y venir acá junto a otro que está creando problemas acá. Entonces nosotros le dijimos a la Corte, nosotros cortamos traslado administrativo, nos ponen por acercamiento familiar, y como si no hay visita, ¿para qué quiere estar cerca de su familia, Claro. de su familia? Y se puede comunicar por teléfono en este penal o en el otro, porque nosotros establecimos un sistema de videollamadas para los familiares en compensación a la falta de visitas. Entonces, hacemos los cambios para ir precautelando que no pase nada. Inclusive el tema de la dinamita en gel, Patricia, que se encontró en Pedro Juan, nuestra información es que está vinculada a la molestia de un traslado administrativo que hicimos. Y en medio de esos traslados que vos decís que se hacen y que todos sabemos, ministra, ¿hay llamadas de parte de personas que dicen, no le trasladen a gente que está en el poder? A veces sí. O sea, a mí no me llaman porque conmigo no hay. Si me llaman le voy a decir, atender un poco por quién estás llamando, ¿verdad? Pero a veces se acercan funcionarios que me dicen que reciben llamadas y yo les digo, ¿y por qué no me llaman a mí? Y no, ya que ese es de este perfil. O la misma situación que les ponemos a la Corte, ¿verdad? Doctora, acá hay una orden judicial injustificada para hacer este traslado, ¿verdad? Y eso roza un poco nuestra facultad, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cumplir la orden judicial, pero nos crea un problema a nosotros después, ¿verdad? Entonces, tenemos directores denunciados por los abogados de esta gente por no haber cumplido la orden, cuando es una orden judicial, pero detrás hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Este tema de las tobilleras electrónicas se va a aplicar o no? Bueno, el tema de las tobilleras electrónicas requiere, y esta fue una discusión desde el vamos, la ley inicialmente a nosotros nos establecieron una situación bastante particular de que estaba designada la Corte como órgano de reglamentación e implementación. Después, uno de los cambios que se hizo después de lo que pasó en San Pedro fue pasar al Ejecutivo eso. Y dentro del Ejecutivo, yo ya heredé el ministerio con la bajada de línea de que sea el Ministerio del Interior, pero que el Ministerio del Interior sea el que va a establecer todo este esquema, es porque tiene una vinculación directa con una facultad legal. ¿Quién reacciona ante el incumplimiento o ante el que suene la alarma? Es el personal policial. El Ministerio de Justicia no tiene ningún funcionario que tenga competencia para salir a ver dónde está la persona, detenerle o alcanzarle, ¿verdad? Entonces, es el Ministerio del Interior con la Policía Nacional los que tienen que definir qué tipo de mecanismos y qué tipo de tecnología se va a usar, porque cuanto más intermediarios haya entre
el administrador de la tobillera, la empresa que pone la tobillera, y el órgano que tiene que intervenir se va a Se va a hacer más burocrático. se va a hacer más burocrático y va a ser más lento. Y cuando Claro. la persona intervenga, el agresor ya va a estar ahí, ¿verdad? ¿Esto va a ser solamente para los casos de agresión intrafamiliar, violencia doméstica? No, la ley del SIMDEC, esas son las siglas del sistema de monitoreo con dispositivos electrónicos de control, está prevista para todos los casos, pero tiene un problema. Ahora se promulgó una ley. Para los casos de prisión domiciliaria. Sí, en general, Ajá. ¿verdad? Hay figuras o institutos por salida transitoria, libertad condicional, medidas sustitutivas con arresto domiciliario o con cualquier otra medida, porque siempre lo que se precautela es que no acceda a ciertos lugares o a ciertas personas. Y también para tener un control del movimiento de esa persona si es que tiene una libertad, por decirlo de alguna manera, ambulatoria. Ahora se promulgó la ley, el uso como obligatorio de la ley 1600, que ya estaba en el SIMDEC, pero no como una cuestión obligatoria, porque se establece que el juez podrá aplicar como una medida, ¿verdad? Es una cuestión facultativa. Ahora con la ley 1600 se estableció como una obligatoriedad. Pero aquí hay que tener en cuenta que son dos procesos diferentes. Nosotros, el SIMDEC afecta el proceso penal más la ley 1600. La nueva ley obliga en la ley 1600, pero el tipo penal de violencia familiar es un crimen y el SIMDEC prohíbe aplicar en casos considerados crímenes. Entonces, voy a poder usar con la ley 1600 siempre y cuando la persona no esté imputada. Porque acá voy a tener un juez que va a ordenar el uso y acá voy a tener un juez que, Claro, que le va a tener En la mayoría de vedado. los casos hay imputación. ¿Cómo? Que en la mayoría de los casos hay imputación. Claro, y sí, pero no, o sea, estamos en dos estamentos diferentes, porque la ley 1600 lo aplica el juez de paz y el otro es el fiscal con el juez de garantía, ¿verdad? O en otro caso, entonces, el proceso penal y el proceso especial de protección de la víctima, que es el de la ley 1600. Lo que deberíamos hacer ahora, para que no haya esa contradicción, es modificar ese artículo de la ley del SIMDEC para que se pueda ver en qué casos sí se va a poder aplicar y que sea una facultad judicial, ¿verdad? Devolverle al juez esa facultad de decirle, bueno, analizar las circunstancias y ver si puedes aplicar. ¿Y hay plata para hacer esto o es letra? Nosotros no tenemos plata. Nosotros, el Ministerio de Justicia, no tiene plata. No sé, desconozco el presupuesto del Ministerio del Interior, pero Digo, nosotros... entonces, ¿para qué hacer todo? La ley hay que modificar, todavía no se utiliza, ya hay que modificar la ley. Y después queremos aplicar, no tenemos plata. O sea, ¿para qué hacemos todo si no tenemos...? No, pero... Pero es una necesidad. Es una necesidad y nosotros tenemos que probar, porque hasta ahora todo es... cuando insistimos en establecer el plan piloto, en la Corte designó 2 jueces y uno de ellos ya dijo, no, acá no vamos a poder usar en caso de violencia porque son crímenes, y otro dice, no, sí, pero sí se puede usar porque se cambió la ley 4431 y hizo otra interpretación. Pero todo queda en conjeturas. Vamos a aplicar, con el perdón vamos a aplicar y vamos a probar por qué funciona o no funciona, por esto. Bueno, analicemos lo que cambiamos sobre la base de estos números de 50 casos que se plantearon, 25 no se aplicó por esto y por esto, ¿verdad? ¿Habría un panel central o un control central y a partir de ahí se comunicaría a las comisarías o cómo sería para que efectivamente se sepa que una persona está violando lo que es el territorio que tiene establecido? Y ese es el punto que tiene que resolver en su mecánica de trabajo la policía. Si va a ser o no con 911, si va a ser un sistema directamente paralelo con las comisarías, cómo va a funcionar, cómo se va a vincular eso a la empresa que es la administradora, que es la que va a establecer la tecnología. Por eso es que ahí quedó, digamos, un poco trancado cuando un poquitito antes de que comience la pandemia había quedado en cancha del 911 definir si se va a trabajar con ellos o se va a trabajar de otra manera, porque eso tiene que salir en el decreto. Y a partir de ahí buscar la financiación y aplicar, pero nosotros necesitamos que se aplique, porque siempre viene la cuestión de, pero la ley te habilita porque no le das medida, porque nosotros le tenemos miedo al jurado. Nadie se va al jurado por decretar la prisión, pero sí por dar libertad. Y ahí viene otra discusión con el jurado, si es o no es cierto, y que el jurado dice que analiza en qué casos también dan libertades poco claras. Claro. Ahora, esto evidentemente es verde todavía, o sea, no sabemos cómo va a terminar. Me gustaría ir otra vez a la situación de las penitenciarías hoy. En este caso del COVID en Ciudad del Este, la sensación que quedó es que algo se hizo mal en el manejo de los guardiacárceles porque allí fue que se produjo el contagio. Y de hecho,
casi todos, o sea, un grupo importante de guardiacárceles se contagiaron rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No había cuadrilla? ¿No se estaban respetando el distanciamiento? ¿Qué ocurrió? Bueno, distanciamiento en las penitenciarías es un poco difícil, sobre todo entre los internos, ¿verdad? Ciudad del Este tiene una infraestructura edilicia que... Me refiero a los guardiacárceles principalmente, porque ahí comenzó la cosa. Bueno, a nosotros formalmente nos dijo Salud que ellos estaban haciendo el árbol, ¿verdad? Con relación al trabajo. Nosotros tenemos un protocolo para el ingreso a los centros penitenciarios. Todos sabemos que fuera de tu lugar de trabajo tenés que respetar igual las normas de prevención, ¿verdad? Y al entrar, el protocolo decía que tenían que vestirse en el penal, por si vienen, por ejemplo, claro, en ómnibus, ponerse el uniforme al entrar al penal por si uno pueda tener en la ropa el virus, en el contacto, en el transporte público. Eso, por ejemplo, era importante, el proceso de desinfección, inclusive de las encomiendas cuando no había visitas, porque Ciudad del Este no tenía visitas, o sea, por lo menos ellos pidieron la suspensión del sistema de visitas y por lo menos creemos que más de 100 días logramos atajar el ingreso, ¿verdad? Ahora estamos trabajando con Salud en cómo vamos a avanzar en las otras penitenciarías que tienen una infraestructura diferente, porque la verdad que Ciudad del Este es... precaria. ¿Es la más precaria o no? Es la más precaria en infraestructura. De hecho, que los containers que teníamos instalados los teníamos para aislar, o sea, separar a un grupo donde se iba a hacer un arreglo estructural y paramos cuando comenzó el tema de la pandemia. Dijimos, no, vamos a esperar para hacer esto y vamos a dejar esto para los casos positivos porque pensamos que no iban a ser tantos, ¿verdad? Y después está la situación de que son todos asintomáticos y eso genera un descreimiento dentro de la misma población que te dicen, no, acá estamos todos bien, el coronavirus no existe. Ahondado por otras voces que te dicen lo mismo, entonces cuesta un poco convencerle a esa persona porque te dice, no, pero ahí ellos mismos están diciendo, te digo el caso del intendente, ¿verdad? Claro. De que el intendente mismo dice que no cree en el coronavirus y acá estamos todos, nadie está enfermo, o sea, nadie está enfermo de gravedad, ¿verdad? Hoy hay cinco internados y dos personas privadas de libertad, las cuales estaban internadas, tuvieron un cuadro de apendicitis, a una se le operó, la otra está todavía en el postoperatorio. O sea que también te dicen, ese no se internó por COVID, ese se internó porque tenía apendicitis. Doctora, ministra, ¿por qué es tan difícil impedir el ingreso de diferentes tipos de drogas a las cárceles? Ahí hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. Hay un grupo importante ya de adictos. Que necesita... Si uno corta, eso es una bomba de tiempo. O sea, tenemos que tener un plan B, porque vamos a tener un montón de gente con síndrome de abstinencia exacerbada, alterada, agobiada. Ahora, y por otro lado está la permisividad de dejar ingresar eso, ¿verdad? Trabajar con eso es muy difícil porque sigue entrando. Claro, pues, lo que decía el ministro Yussi ayer hablando un poco de esto es que hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque todo el mundo habla de que permanentemente entran diferentes tipos de drogas a la cárcel. Y supuestamente pues, se lucha contra todo tipo de drogas en diferentes ámbitos. Pero a la cárcel entra por la puerta. O sea que de una u otra manera no está permitido, ¿verdad? Pero se ingenian y meten por permisividad o por lo que se quiera, ¿verdad? A mucha gente le contiene, a los adictos principalmente. Pero otra gente también aprovecha para iniciarse en esta cuestión ahí en la cárcel. Sí. O se aprovechan de esa persona. Sí. Eso también causa daño. Por eso que requiere todo, es una cuestión médica, una cuestión de salud. De salud mental. Sí. Y de control de adicciones. Y nosotros trabajar con eso es un poco difícil porque tenemos que tener un hospital enorme para abordar eso y otra vez un hospital del contexto de encierro. Tenemos que tener un hospital penitenciario. Por ejemplo. ¿Y cómo hacen para, es decir, hay adictos? Ustedes saben que si ellos entran en el síndrome de abstinencia, eso es una bomba de tiempo. ¿Qué hacen? ¿Oficialmente se les entrega su dosis? ¿Cómo se hace? No. Los dejan, porque no, claro, circula irregularmente y consumen igual. Sí, circula irregularmente y consumen igual. Pero se los deja hacer, digamos. Sí. Un poco sabiendo que si no, peor pero sería la consecuencia. También se manipula eso. También se manipula. Lo que pasa es que, digamos, con la excusa de
tenemos que dejar que Sí, corra, sí, también es sí. un negocio, Por porque le supuesto. venden la droga, no se la regalan. Por supuesto, sí, categóricamente. ¿Qué pasó con el director del penal de Tacumbú? Estamos queriendo entender qué fue lo que pasó. Encontraron un arma que supuestamente de regalo, pero nadie sabe quién acercó a la penitenciaría. Puntualmente nosotros no sabemos si era un regalo o él iba a comprar, pero él asumió desde un principio que él era el destinatario del arma, o sea que el arma era para él. Y ¿Y dijo quién le envió el arma? no, en la investigación no dijo, a nosotros no nos dijo. Él ¿Cómo? dijo que inicialmente dijo que él quería comprar y que se trajo para que él compre. ¿verdad? Bueno, pero dijo quién le ofreció el arma. No, no. Pues, Pero la policía tiene un registro, o sea, mejor dicho, los guardiacárceles tienen un registro de quién es la persona que trajo la encomienda. No, hay No. un video, está el Sí. circuito pero cerrado, el ya fiscal tiene la dijo que investigación. el fiscal Delfino dijo que ellos no saben quién entregó el arma. ¿Cómo vas a recibir un arma? La guardia, ¿cómo va a recibir algo para alguien si... ¿Usted qué le dicen? Este le traigo acá a fulano. Hubo, a nosotros nos llevaron dos versiones. Ajá. Una era que vino en una encomienda destinada para un interno. Así mismo. La otra, y que sale el director a interceptar la encomienda, a decir que cuando se encuentra el arma que era para él. La otra información que tenemos, que es paralela, pero nosotros tenemos una dificultad un poco particular de trabajar. Nosotros tenemos que trabajar con la fiscalía y con la policía. No podemos trabajar sin ellos, ¿verdad? Si nosotros obtenemos información paralela, le pasamos. Pero nosotros no podemos no trabajar con ellos o afectar la investigación, ¿verdad? La otra es que no vino en ninguna encomienda para ningún interno, sino que era así un paquete que era para el director y que supuestamente la persona entregó equivocadamente, es la otra versión, ¿verdad? Ahora, como el circuito cerrado tiene la policía y la fiscalía, yo no quiero dar más detalles de lo que ellos tengan, ¿verdad? Pero igual es grave, o sea, sea como fuere, si vino para el interno, interceptó el director o vino para el director mismo, nadie hace delivery de armas en su lugar de trabajo, que es una penitenciaría, para ver si para comprar o para... O sea, eso es lo grave de la situación. Claro. Independientemente si hay algo más detrás, ya va a decir la investigación eso. Y bueno, si se equivocó, va a tener que pagar las consecuencias de lo que hizo, ¿verdad? ¿Quién Ahora, hizo la denuncia, doctora, de que... nosotros hicimos la denuncia. Claro, de que llegó esa arma. Del arma y de las circunstancias que rodeaban al arma, porque hubo una versión del que el interno estaba vinculado a grupos Claro. del crimen organizado, el destinatario, que era el interno, estaba vinculado a grupos del crimen organizado y... Pero el fiscal decía como que ni el jefe de seguridad ni el director de Tacumbú como que dieron a conocer esa situación y que por eso les llamaba la atención. Y después finalmente le desligaron otra vez al jefe de seguridad en la investigación. Yo no sé realmente cuál fue la intervención directa del jefe de seguridad, desconozco. Sí, la información es el director general el que va a intervenir por la incautación del arma. El director general se va al penal a decir, ustedes incautaron esto, tráeme acá. Ajá. La hora alta, sí. ¿Cómo está el PCC, el Clan Rotela y todos esos equipos? ¿Están todos como muy tranquilitos con el tema del COVID o en cualquier momento podemos tener otra tragedia en cualquiera de las penitenciarías? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la emergencia penitenciaria que está vinculada a los problemas de seguridad no paró. Sí, hay que decir que el PCC, por la experiencia del Brasil, sabe que el coronavirus es real, que la gente se muere de coronavirus y estaban en una, por decirlo de alguna manera, comportados por el miedo al ingreso del virus. O sea, son unos aliados transitorios inesperados. O sea, de medidas sanitarias. De medidas ¿verdad? sanitarias, sí. Con relación al Clan Rotela, ellos tienen otra forma de manejarse. Ellos, bueno, digamos en general en Tacumbú, no solamente los Rotela, pero sí el Clan Rotela estaba muy interesado en la reanudación de las visitas y esa era una presión que sigue hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy sigue, porque con el episodio de Ciudad del Este se cortaron los lugares donde sí había visitas, porque yo quiero aclarar que hay grupos, Que hay sí reciben. centros penitenciarios que suspendieron el inicio. O sea, cuando se habilitó, ellos dijeron, no, nosotros vamos a esperar Ciudad del Este y Pedro Juan porque estamos en la frontera. O sea, la propia conciencia de la población penitenciaria. Pero hubo también
una suerte de instrucción del PCC, entonces, es decir, una suerte de vamos a hacer nosotros la cuarentena. No sé si una instrucción, pero sí ellos no estaban descreídos del coronavirus y sí estaban exigiendo, inclusive cuando se hace la revisión en las celdas diarias, ¿verdad? Que a la mañana se abren los portones, tienen que salir todo y bueno, en esta celda están fulano, mengano, bueno, fulano. Ellos exigían que los guardias entren con tapabocas, que no entren entre muchos, que no le toquen, o sea, ese tipo de cosas que también puede ser una forma de manipular para que, ahí tengo miedo del coronavirus, no me revisen, Claro. ¿verdad? Pero era una cosa diaria, ¿verdad? Un juego diario. Y otros grupos también, no solamente los del PCC. Ministra, gracias por venir a visitarnos esta mañana. Gracias Muy a gentil ustedes como por el siempre. espacio.